La situación en Bolivia se torna cada vez más preocupante, y es que los seguidores de Evo Morales han tomado las calles, pero el gobierno interino encabezado por Yanine Áñez ha hecho uso de la fuerza pública, de la fuerza incluso policíaca y militar de manera desproporcionada, y esto ha generado ya opiniones muy fuertes de organismos internacionales por lo que está ocurriendo en Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en este caso que tiene la atención de América Latina. De hecho, las relaciones políticas entre México y Bolivia están tensas. Y es que Evo Morales se encuentra asilado políticamente en territorio mexicano, desde donde ha emprendido, desde luego, su estrategia para defenderse de todas las acusaciones que están realizando en Bolivia. Quédate a conocer los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En el seguimiento que le estamos dando a este asunto de Bolivia, que tiene la atención en América Latina, pero también en el resto del mundo, y es que hay ahí obviamente dos intereses, sobre todo de las grandes potencias a nivel mundial, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, que ya reconoció al nuevo gobierno interino encabezado por Yanine Áñez y ha hecho fuertes críticas contra Evo Morales, y Rusia por su lado con sus aliados políticos que han considerado que en Bolivia simplemente no hay poder y esperan obviamente que haya ahí elecciones pronto para que vuelva la paz a ese país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Crisis en Bolivia. Vayamos a hacer un recorrido por toda la información que se está dando a conocer en las últimas horas. El uso desproporcionado de la fuerza contra los seguidores de Evo Morales en Bolivia recibe el repudio de organizaciones internacionales, imágenes, videos que están circulando por las plataformas digitales y también a través de medios de comunicación como prensa y televisión. Las imágenes llegan desde La Paz y Cochabamba, entre otras ciudades, que dan cuenta que Bolivia vivió otra jornada de represión, violencia y luto desde el pasado viernes. El panorama ha comenzado de forma similar este sábado. Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo en la región de Cochabamba, comunicó a la agencia EFE que la cifra de personas fallecidas ascendió a 7 y la de heridos supera el centenar tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden cerca de la ciudad boliviana de Sacaba. Los disturbios se produjeron debido al avance de productores de hoja de coca que sostienen protestas por la renuncia presidencial de Evo Morales el pasado 10 de noviembre, y la grave crisis boliviana que está cerca a cumplir 4 semanas y que suma al menos ya en total 15 fallecimientos, junto a las escenas de fuerte represión registradas en los últimos días, despertaron ya la preocupación de entidades internacionales. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su condena al uso desproporcionado de la fuerza militar y policial. Las armas de fuego deben ser excluidas en los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. Además, este organismo dio a conocer que el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en Bolivia atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales. El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica, en tanto que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la represión puede recrudecer la situación. Bachelet urgió a las autoridades a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan. Y bueno, hay desde luego, pues enfrentamientos que ya están pues dándole la fotografía y las imágenes la vuelta al mundo. Partidarios de Evo Morales exigen su regreso a la presidencia. Y bueno, en este mismo contexto, vayamos a lo que están dando algunas
opiniones, expertos en la materia. Por ejemplo, el periodista Eduardo Chuín, quien fue también consejero electoral en el Distrito Federal en la Ciudad de México, habló sobre un tema muy interesante. Dice que hay estudios internacionales que sostienen que no hubo fraude electoral en Bolivia, y es que todo se desencadenó a partir del reporte preliminar que dio la Organización de Estados Americanos. Bueno, escuchemos parte de lo que dice Eduardo Uchín. Que importa detenerse en él, porque resulta que el detonador de todo esto que ocurrió en Bolivia fue un presunto fraude electoral en la reelección de Evo Morales. Y el detonador fue el informe que presentó la misión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y resulta, Carmen, que hay por lo menos 2 estudios internacionales que ponen en duda las conclusiones de este informe de la OEA. Esto sin dejar de recordar que Evo Morales ya había aceptado que se realizaran unas nuevas elecciones en Bolivia, justamente por la situación caótica que se estaba dando. Y bien, esos 2 estudios, uno de estos estudios se llama ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia en 2019? Y fue realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política, un think tank estadounidense que tiene entre sus asesores a 2 premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz, y este estudio contradice al informe de la OEA. El CEPR, por sus siglas en inglés, señala que realizó un análisis estadístico sobre los resultados electorales y las actas de las elecciones bolivianas del 20 de octubre y concluyó que no hay evidencia de irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en la primera vuelta. Este es uno de ellos. El otro es uno realizado por un investigador muy prestigiado que es considerado como un experto en fraude electoral, que se llama Walter Nevin, y que, bueno, también llega a la misma conclusión. No hay tiempo para ampliar el tema, pero lo cierto es que está en entredicho, para decirlo menos, el informe que detonó el golpe de Estado, digamos, mano militar y guante blanco en Bolivia. Ese es el dato interesante que se da a conocer a través de una entrevista que se le concedió obviamente a Carmen Aristegui, y también en este mismo contexto le realizó pues una entrevista a Evo Morales, y esto es lo que dijo, interesante lo que menciona el expresidente de Bolivia. Bueno, aunque hay un debate si sigue siendo presidente o no, aunque él renunció, pero no ha sido aprobada su renuncia en el órgano adecuado, que es ahí en el Congreso de Bolivia. Quieren una Bolivia sin indios, el pueblo va a sacar a esta dictadura, es lo que afirmó Evo Morales en entrevista con Aristegui CNN. Con Yanine Áñez hay ya un genocidio ascendiendo, a mí me acusaron de dictadura. Esta es la verdadera dictadura y la OEA es responsable de esta situación. Bueno, aunque dice otra palabra ahí, no creo que pare el pueblo, no creo que el pueblo pare. El pueblo siempre ha derrotado a las dictaduras y en este caso Bolivia va a sacar la dictadura y acabar con el golpe de Estado, consideró Evo Morales, quien renunció al pasado domingo a la presidencia de su país y se encuentra asilado en México. Bueno, se dijo que ya en los últimos 4 días las cifras pues van obviamente cambiando en cuanto a las personas fallecidas. Se habla de 20 y que los heridos pues van incrementándose. Ya se habla de más de 100 personas realmente afectadas. Dice, ya es un genocidio ascendiendo, lamento mucho tantos muertos, a mí me acusaron de dictadura, esta es la verdadera dictadura, cómo se vive con golpe de Estado, es una dictadura, se vive con tantos, obviamente habla ahí de personas que están falleciendo. La Comisión Interamericana ya le informaba, condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial, y bueno, hay videos como este que se están dando a conocer
y vaya que es una situación muy complicada la que está viviendo ya en estos momentos Bolivia. Y en este mismo contexto, pues llama mucho la atención la pregunta que le hace esta periodista, Carmen Aristegui, a Evo Morales, y lo que responde. Veamos. ¿Usted que uno se dirija a usted como expresidente, como presidente en espera de que le resuelvan una renuncia que presentó, como ciudadano Evo Morales? ¿Cómo es que se tendría que referir uno a usted? Bueno, yo siempre dije mejor Evo durante la presidencia. Pero entiende lo que le quiero preguntar. Jurídicamente, ¿cuál es su estatus? Según juristas me dicen, mientras no apruebe mi renuncia, sigue siendo presidente. Eso dependerá de la Asamblea. Eso dicen los juristas. ¿Y qué dice usted, Evo? Yo me siento Evo, me siento expresidente después de que presenté mi renuncia. ¿Se siente expresidente? ¿Expresidente? Sí. ¿No volverá? Mucho depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero he cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea, hicimos mucha historia, pero la lucha sigue. A ver, déjeme detener aquí. Es un enigma lo que va a pasar con la Asamblea, desde luego. Usted presenta una renuncia, hay dos posibilidades, que la acepten o la rechacen. En el escenario de que la rechacen, usted es definitivamente expresidente. En el caso de que decidan a rechazarle la renuncia, ¿qué sucede? Bolivia tenía dos presidentes, uno de facto, producto del golpe de Estado, y otro legal, constitucional, que sería Evo Morales, aunque no ejerce frente a la violencia, frente al golpe de Estado. Lamento mucho que Policía Nacional, Fuerzas Armadas son cómplices de una dictadura y cómplices de lo que está pasando en este momento. Deme un segundo ahí. Supongamos que entonces la Asamblea le rechaza la renuncia y entonces usted continúa siendo presidente de su país. ¿No hay condiciones para que regrese a ejercer el poder, el tramo que le queda de este mandato? ¿Qué puedo calcular? De acuerdo a las últimas informaciones, están pidiendo acabar con la dictadura, con el golpe de Estado. Si esta prospera, si el pueblo se levanta, ¿cómo se acaba el mandato entonces? Eso estará en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál sería la mejor forma de pacificar? Escuchando las distintas protestas, movilizaciones. Y quién sabe, el pueblo tiene razón. No queremos golpe de Estado, no queremos dictadura. Imagínense, de acuerdo a las informaciones que tenemos, en cuatro días ya van como 15, 16 muertos a bala. Quiero que sepa el mundo entero, mediante este medio de comunicación. Yo he cuidado permanentemente que no haya muertos. Y se renuncié, no es por cobarde, se renuncié, no es para decir que estoy renunciando, sino no quería que sea la violencia ejercitada por la derecha. Bueno, eso es lo que comentó Evo Morales en esa interesante entrevista. Pero por lo mientras, el Parlamento boliviano debatirá convocatoria a nuevas elecciones. El Parlamento de Bolivia debatirá el martes 19 de noviembre una convocatoria de elecciones generales, anunciaron los líderes de las dos cámaras legislativas, mientras un enviado de Naciones Unidas iniciaba una mediación entre el gobierno de facto y las fuerzas leales al presidente depuesto Evo Morales. Tenemos toda la predisposición y voluntad de trabajar juntos y llevar adelante una nueva elección, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, al anunciar la convocatoria a sesión bicameral de la Asamblea Legislativa Plurinacional en una conferencia de prensa conjunta con su par de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. El anuncio de la que podría ser crucial sesión parlamentaria ocurrió mientras el país se encuentra en el contexto que le acabo de informar. La Constitución fija un plazo de 90 días para que un gobierno interino, como el que dice presidir Áñez, organice elecciones
nacionales. La presidenta de facto, quien se autoproclamó en el cargo el 12 de noviembre, 2 días después de la renuncia forzada de Morales, no ha dado señales de acercamiento con el poder parlamentario y ha sugerido en cambio que convocaría elecciones directamente por decreto e impugnaría las labores parlamentarias. Bueno, pues ahí se va confirmando lo que se ha dicho del golpe de Estado. Y en este mismo escenario, pues se agudiza la tensión entre Bolivia y México por Evo Morales. Aquí podemos ver esta fotografía, seguidores del exmandatario Evo Morales al protegerse ayer de gas lacrimógeno que les lanzó la policía en La Paz. El gobierno proclamado boliviano criticó a la administración de México, Andrés Manuel López Obrador, por la actividad política y el trato hacia el exmandatario Evo Morales, en una jornada en la que también se distanció de Venezuela y Cuba y se retiró de los bloques de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Alianza Bolivariana, ALBA. Además, pues de este contexto, el gobierno de México pues afirmó que no se violenta ningún precepto constitucional mexicano ni tampoco algún precepto internacional y que Evo Morales está actuando dentro de los estándares jurídicos internacionales. En fin, así se encuentra este panorama de lo que se está viviendo en Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo.